Hola, inmensidad de espacio y amor, muchísimas gracias por estar aquí conmigo. Hoy traigo un vídeo muy interesante. Se llama ¿Cómo sanar sin hacer terapia a tu yo? O ¿Cómo sanar sin hacer terapia? Pero lo más interesante de esto es que debemos de comprender cuál es el auténtico camino espiritual. Hay muchas personas perdidas en la idea de que tienen que hacer terapia, mirar a su pasado, buscar aspectos escondidos, patrones escondidos sobre algo que sucedió o algo que creen que va a suceder. Patrones escondidos dentro de la mente basados en la entidad primordial que se llama ego. El camino es muy interesante porque hay muchísimas personas que están haciendo todo este tipo de terapias, pero hay otras que su proyecto de vida, su camino está en permanecer en ese estado de conciencia puro que sucede cuando estamos presentes en el ahora. Antes de comenzar me gustaría decirte que realmente el camino no es el de estar presente en la vida diaria, sino el de encontrar tu divinidad. Hay un aspecto muy hermoso dentro de tu conciencia que es el aspecto de la pureza. Esa sensación que nosotros sentimos cuando entramos en el presente y empezamos a experimentar una presencia lúcida, ¿sí? Por tanto, muchas personas estarían constantemente buscando esos patrones e intentando sanarlos a través de la idea del árbol genealógico, algo que sucedió, por ejemplo, en sus ancestros. Algo que, por ejemplo, creyeron que sucedió cuando tuvieron una relación tóxica en el pasado o cuando sus padres pues, no fueron totalmente acertados en su educación. Muchos tipos de ideas hay en la sociedad espiritual con respecto a la sanación. Pero la idea que yo propongo es cómo vas a sanar tu ser sin hacerte terapia, sin hacer terapia a tu yo. El camino contemplativo es extremadamente exigente y requiere de una gran y absoluta confianza. El camino contemplativo es el de permanecer constantemente en eso que se llama contemplación. La contemplación tiene diferentes aspectos muy hermosos dentro de sí mismo, como la capacidad de relajar la conciencia, o sea, reposar la conciencia sobre la conciencia misma o sobre la conciencia pura, donde ya no se producen los desplazamientos hacia la mente, se puede observar la mente, no se producen los desplazamientos hacia el mundo, se puede contemplar el mundo y no se producen desplazamientos hacia el cuerpo, hacia las sensaciones del cuerpo. Uno permanece en la conciencia pura. Ese permanecer en la conciencia pura yo lo llamo permanecer o estar en el espacio abierto del ser. Claro está que requiere un gran dominio y además muchísimas personas cuando empiezan este proceso empiezan a observar que realmente su camino del despertar o no había comenzado o se habían dado cuenta de que ese permanecer en ese estado del ser no lo habían practicado jamás porque habían constantemente seguido patrones los cuales creían que tenían que sanar para alcanzar el despertar espiritual o para liberar esos patrones y vivir una vida lúcida y en amor. Cada vez que tú haces terapia a tu ser, cada vez que tú estás pendiente de sanar algo, cada vez que tú intentas corregir algo, lo que no te estás dando cuenta es que realmente estás colocando tu conciencia en un error de percepción. La entidad sucede en la mente. Si crees que existe una entidad que sanar, si crees que existe un pasado que sanar, ya estás dentro de la mente. Muchas personas no se están dando cuenta de ello, pero lo que sí que está sucediendo es que muchas personas duermen a la idea primordial o duermen en la idea primordial, que es la creación de un yo. Ramana Maharshi decía que cuando se crea el pronombre de primera persona yo, se crea el pronombre de segunda y tercera persona, que es los otros o aquellos, ¿no? Por tanto, con el yo nace el mundo, quiso decir. Sin el yo no hay mundo. Así que muchas de las cuestiones simplemente se basan en la existencia del yo. Cada vez que tú haces terapia, de algún modo, a tu propio ser, a tu propia persona, tú has creado la entidad. Ahora vamos a ver cómo podemos sanar sin hacer terapia a nuestro yo. Una de las cosas que está sucediendo, y estoy viendo absolutamente en mi comunidad, que ellos han entendido esta absoluta confianza, es que cuando nosotros empezamos el camino contemplativo tenemos la tendencia a creer que hay que sanar algo. Entonces realmente no nos estamos enfrentando tanto a las compulsiones o a los hábitos, no nos estamos enfrentando a eso, sino a la idea perniciosa de soltar el control, de soltar la idea de sanar algo,
a la idea perniciosa de ser un buscador espiritual. Te estás enfrentando a eso. Requiere de una absoluta confianza, porque las personas no van a permanecer presentes sin ocuparse de las cosas que les van sucediendo. Sucede algo en tu vida diaria, la cual genera una gran contracción, y el desafío está en volver al estado contemplativo y no tocar y no creer que eso te ha ocurrido a ti o eso ha ocurrido realmente a tu persona. Volver al estado contemplativo una y otra vez sin hacer terapia o sanar aquel acontecimiento. Eso requiere de una absoluta confianza en Dios. Dios puso una premisa básica y es que lo único que te pidió es que amaras a tu ser, te enamoraras absolutamente de él, que tocaras el espacio puro de la conciencia y experimentaras una predilección, una adoración a ese espacio puro, para que cada vez que lo tocaras se despertara un amor por él, independientemente de los sucesos que ocurrían o ocurrieran en la vida diaria. Por eso Jesús dijo una frase muy hermosa: amarás a Dios por encima de todas las cosas. Este permanecer consciente, independientemente de cada suceso, es la verdadera confianza en Dios. Esa es la verdadera fe. Fe no es convicción y confianza en que todo lo que sucederá será sostenido por Dios y será bueno. No. Fe es, independientemente de lo que suceda, tú permanecerás en Él. Hay algo que está sucediendo y, como he comentado, sucede en mi comunidad. Muchas personas empezaron a realizar el camino contemplativo, que era entrar en el presente e ir después a la dimensión del presente. No solamente estar en los sentidos, sino también ir a la dimensión del presente, que es donde sucede lo que yo llamo espacio abierto. En la medida en que experimentaban horas de navegación con ese espacio abierto, las brechas de no mente se iban abriendo, la sensibilidad sobre la dimensión espiritual empezaba a crecer y empezaban a experimentar una mayor vibración en la conciencia. A muchos les sucede, y eso lo compartió uno de los estudiantes esta semana, que las compulsiones egoicas, la impaciencia, el hartazgo, la sensación de que las tareas de la vida molestan o las situaciones de la vida molestan, empezaron a desaparecer simplemente por empezar a permanecer en el estado puro de la conciencia. Yo le pregunté a esta estudiante qué había hecho para salir, o planteé en la sala qué se había hecho para salir de esas compulsiones o evitar esas compulsiones o sanar esas compulsiones. Y todos llegamos a la conclusión de que no hacemos nada para sanarlas, excepto permanecer en el estado puro de la conciencia. Así que yo aquí a esto lo llamo la balanza. Durante el día tiene X horas, X momentos, X experiencias. Durante el día lo que importa es cuánto tiempo estás pasando en el estado puro de la conciencia o cuánto tiempo estás pasando en el estado de contracción o estado egoico. Si la balanza empieza a decantarse hacia el estado puro de la conciencia, las compulsiones van a descender durante menos minutos al día, durante menos horas al día, durante menos momentos, vas a experimentar estados egoicos. Y esto es lo que importa. Si tú haces terapia al yo, pasarás mucho tiempo dentro de la mente porque el yo está dentro de la mente. Pero si permaneces mucho tiempo en el estado de conciencia pura, entonces la balanza se decantará. Y a la medida que pases un tiempo practicando el estado de supraconciencia, conciencia pura, con amor hacia ese estado, porque es muy importante esa devoción y ese amor por ese estado, cuanto más tiempo pases, más irás reduciendo la ego-identidad. Más tiempo pasarás en un estado contemplativo, más tiempo pasarás en un estado de conciencia pura y por lo tanto irás eliminando el ego. ¿Qué sucede? Que la persona se vincula absolutamente a ese estado contemplativo, a ese ir al espacio abierto, a ese ir a la conciencia pura y deja de ocuparse de sus asuntos personales o de los asuntos personales que están aquí dentro en la identidad o en la entidad. Por tanto, como he dicho, es una absoluta confianza en ese proceso. Si no te das cuenta de esto, podrías caer, como te he dicho, en la trampa de creer que aquí dentro o creer que hay algo malo en tu entidad que hay que sanar. Realmente tú viniste puro, viniste sano. Lo único que te hace creer que no eres puro o no eres sano son tus propios pensamientos. En la medida en que no toques los pensamientos, la entidad se va a ir disolviendo. Esto es una máxima que prácticamente todas las personas conocen en la espiritualidad, pero el gran desafío es ir una y otra vez al estado de conciencia pura. Voy a contarte algo que le sucede a la gran mayoría de estudiantes. Muchos, cuando comienzan el proceso, me preguntan, vale,
¿Cuáles son las sensaciones básicas que yo tengo que experimentar para poder saber que estoy tocando esa conciencia pura? ¿Cuáles son las sensaciones? Y yo siempre digo que hay una premisa básica de 3 factores. Sabemos que estamos tocando el ser cuando estamos en lo silencioso, en lo que no tiene forma y en lo infinito, o en la sensación de infinitud. Así que yo le digo a todo estudiante que cuando entran en mi academia tienen que practicar 2 sensaciones básicas. La sensación de lo sutil, la sensación de, lo llamo tocar el espacio porque es la forma en la que se vinculará la conciencia a aquello que no tiene forma para trascender lo que nosotros llamamos el elemento del espacio e ir a la suprema vacuidad. Y la sensación de infinitud, que es una sensación de apertura y volumen. Cuando estas 2 sensaciones básicas están en nuestra conciencia, en nuestra experiencia, nosotros estamos tocando el ser. Cuando le digo esto a mis estudiantes, ellos tienen que empezar a, en su vida diaria, traer estas 2 sensaciones. ¿Sabes lo que se dan cuenta? Incluso meditadores que llevan 30 años meditando, se dan cuenta de que esas 2 sensaciones no solían estar en su vida diaria. A veces me reúno con ellos y me dicen, Sergio, ¿sabes lo que me he dado cuenta? De que yo creía que estaba presente, pero si estas 2 sensaciones tienen que estar presentes, realmente yo no estoy presente. Y ahí comienza el gran desafío. Debemos de entender que cada vez la conciencia se permea por estas 2 sensaciones básicas que te acabo de compartir. Está entrando la luz de la conciencia. La conciencia va a experimentar un potencial al mismo tiempo que una pureza. Y esa pureza es lo que va a transformar la percepción en tu conciencia. La percepción es un elemento energético, es un elemento vibratorio. Por tanto, si esa percepción se eleva, tú vas a empezar a experimentar en tu percepción una elevación, una vibración. Entonces sentirás que tu percepción está permeada por conciencia pura. Entonces estarás en medio del mundo, estarás en tu vida diaria experimentando la presencia pura de la conciencia. Te dejo esto por aquí, lo que quiero que reflexiones y también me escribas. Y decirte que muy posiblemente te esté pasando cualquiera de estos errores o esto que te he compartido. Y a lo mejor, aun creyendo que has empezado el proceso espiritual, quizás todavía no ha comenzado porque esas 2 sensaciones básicas no están en tu camino espiritual. Tenemos un grupo. Quiero compartírtelo aquí y no me cansaré de invitaros a todos que entréis en nuestra comunidad y veáis lo que realmente está sucediendo. Tenemos un grupo en el que está potenciando esas 2 premisas básicas y está colaborando entre sí, están apoyándose entre sí para que estas 2 premisas básicas sucedan en nuestra vida diaria y muchos de ellos ya tienen estas 2 premisas básicas, estas 2 sensaciones del ser prácticamente muy constantes en su vida diaria. Así que diría que el proceso del despertar espiritual y permanecer en ese samadhi continuo, en ese estado de conciencia pura de manera continua, ya está sucediendo en algunos de nuestros estudiantes de la academia. Esto es un desafío para los seres humanos, pero nosotros vamos a apoyar ese desafío a todos los seres que quieran entrar en nuestra comunidad y quieran estar con nosotros. He de decirte que no puedo ayudarte desde aquí por muchos vídeos que tú veas en YouTube o por muchos vídeos que veas en Instagram, no será lo mismo. Y para poder experimentar esto, necesitarás generar una vida de cumplimiento y una auténtica resonancia y comprender muy bien cómo funciona el ser y cómo se ha de experimentar. Así que te invito a que si quieres vivir esta aventura con nosotros, realizar mayor profundización y vida de cumplimiento, te invito a que entres con nosotros en nuestra comunidad. Al menos lo pruebes porque no pierdes nada y la ganancia es enorme. Imagínate que después de 30 años de búsqueda o 10 años de búsqueda decidieras hacer un verdadero camino contemplativo, vivir una verdadera experiencia del ser y entender muy bien la ontología y toda la inteligencia y sabiduría que hay dentro de tu ser a través de los dones, a través de las bondades, de activar los mecanismos de puente de entrada hacia esa dimensión, etc. Si realmente quieres unirte a una auténtica comunidad que está despertando la vida contemplativa y experimentando constantemente esa sensación de no dualidad y de conciencia pura, esta comunidad es para ti. Nosotros no sanamos el yo. Nosotros vamos al estado de conciencia pura donde el yo ya ha sido sanado y enseñamos a los estudiantes a permanecer ahí. Así que te invito a que te unas, pruébalo, como he dicho, no pierdes nada y la ganancia es enorme. Quizás podamos ahorrarte muchísimos años de búsqueda y de sanación errónea. Inmensidad, espacio y amor para ti.